Terminamos la semana pasada el verso 17 y hoy vamos a empezar desde el versículo 18, vamos a leer hasta el 31. Es un proceso largo, pero vamos a leerlo y vamos a trabajar estos versículos con la ayuda del Señor durante algunas semanas con el fin de poder extraer lo más posible de lo que el Señor nos quiere enseñar por medio del apóstol Pablo. Vamos entonces a leer el primer libro de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Vamos a ver. Padre, venimos ante tu presencia en esta mañana, deseosos de ser edificados en tu palabra, deseosos de conocer aquellas cosas que tú quieres que aprendamos este día, deseosos también de que hables a nuestras mentes y corazones de tal manera que podamos oír claramente lo que nos quieres decir, y pedirte, Señor, que podamos ser, como dices allí en este pasaje, de eso que es por el mundo vil y menospreciado, pero que hemos venido a ser tus hijos. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces y por lo que seguirás haciendo con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿Podemos cerrar la puerta, por favor? Continuando con el tema que Pablo viene tratando desde el versículo 10, ahora entra en una etapa diferente de los versículos con el fin de hacer claridad específicamente en que los creyentes no deben estar preocupados por la inteligencia que el mundo pueda tener. ¿Sí? A veces como que de alguna manera nos encasillamos en que si alguien estudia mucho es muy sabio, o es una persona muy importante. Pues hermanos, algo que nosotros no podemos de ninguna manera dejar pasar por alto es que esto se cumpliría
esa premisa se cumpliría de que alguien sería muy importante si realmente estudiara lo que debe estudiar, que es la palabra del Señor. Así que, hermano querido, siéntase usted privilegiado en el Señor de tener hoy la posibilidad de aprender más de la fuente de verdad y luz que es la palabra del Señor. Pablo inicia el versículo 18 diciendo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Algo que nosotros no podemos dejar pasar por alto es que desafortunadamente, y aquí quiero hacer mención de algo que todo el tiempo la gente ha experimentado, sobre todo en Sudamérica, con aquellos que predican que la salvación es para todo el mundo. Si ustedes prestaron atención al pasaje, y lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando, no es verdad. No es verdad. La salvación para aquellos que no son de Dios, ellos lo consideran locura. Y algo que nosotros no podemos olvidar, hermanos, es que eso sigue siendo verdad hoy. ¿Sí? Yo no veo en ninguna parte de este texto que hemos leído ahorita algo que me haga pensar que la salvación es para todo el mundo. Por el contrario, está hablando de que unos se van a perder. Y si se van a perder, ¿por qué? Porque no son de Dios. Así que algo que usted y yo debemos tener muy claro es que hay unos que somos de Dios y hay otros que no lo son. Así es sencillo. Y el pasaje nos está dando claridad a esto. ¿Por qué? Porque dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Y qué es a lo que se refiere con la palabra de la cruz? Enseñar el Evangelio del Señor Jesucristo. Decir que Él fue colgado en un madero. Decir que Él fue el que proveyó para nosotros la vida eterna. Para algunos significa eso algo totalmente loco. Pero tenemos que tratar de entender el por qué para ellos eso significaba locura. Uno, debemos recordar que la condenación a la cruz era dada a los delincuentes más sanguinarios del momento. No todas las personas eran condenadas a morir en la cruz. Solamente eran enviados a ese lugar los peores delincuentes. Así que cuando los judíos que conocen esta trascendencia y que ellos tienen muy claro lo que dice la palabra del Señor cuando dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, entonces ellos piensan: ¿cómo es posible que hoy se nos enseñe que ese que en un momento fue maldito por ser colgado en un madero es el proveedor de salvación para nosotros? Eso no tiene sentido, dicen los judíos. Por eso para ellos el Señor Jesucristo, y para digamos la gran mayoría de judíos, el Señor Jesucristo no es un Salvador. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Algo que nosotros debemos tener claro es: uno, ¿sí? Ahí se hace presente claramente lo que el Señor Jesucristo quiere hacer y lo que dice su palabra cuando dice que Él llevó nuestra condenación en la cruz. Porque usted y yo, por nuestra pecaminosidad, por nuestra cantidad de pecado encima, deberíamos ser condenados al madero. Pero Él toma
esa maldad nuestra, la asume como suya y es colgado de esa cruz, de tal forma que en ese momento Él era un hombre maldito, como hombre, por culpa nuestra, ¿sí? Para llevar el castigo que nosotros merecíamos, ¿sí? Pero los judíos no lo pueden entender. Para ellos es, ¿cómo así? Eso es loco. ¿Cómo me van a decir a mí que alguien que ha sido condenado a morir en una cruz porque es el peor castigo que puede haber aquí, viene a ser el Salvador del mundo? Eso no tiene sentido. Y por eso Él dice, para unos la palabra de la cruz es locura. Enseñar que el Señor Jesucristo fue a la cruz llevando mi culpabilidad, solo cuando soy hijo de Dios lo puedo entender. De resto no. Solo cuando realmente he sido convencido del pecado, justicia y juicio, en ese momento puedo valorar realmente lo que fue la crucifixión del Señor. ¿Me hago entender? Hermano, los judíos no podían ver eso que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque ellos tenían aquí metido que cómo era posible que un hombre considerado maldito, que había muerto en la cruz, pudiera venir a ser el Mesías. Me surge una pregunta, pastor. Si el Señor escogió al pueblo judío como su pueblo y ellos no creen, entonces ¿qué va a pasar con ellos? Obviamente, recuerden que no debemos pensar, es que ha habido una mala enseñanza en este sentido de pensar que todos los judíos son el pueblo de Dios, y eso no es verdad. Porque el Señor fue muy claro cuando dijo, no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham los de la carne, sino los de la fe. ¿Cuál fue el pueblo que el Señor escogió? ¿El pueblo judío? Sí, el pueblo judío, pero ¿cuál? El de la fe. El de la fe, ese fue el que él escogió. Y la gran mayoría no tiene la fe en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no se las dio. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Para uno de ellos, pensar que un hombre maldito podía ser el Salvador era algo supremamente loco. Es como que pasó aquí. Yo les contaba la historia de un hombre allá en el valle que se denominó el monstruo de los mangones. ¿Se acuerdan? Este hombre no era él, según lo que mostró la historia de una película que hicieron. Este hombre tenía una enfermedad incurable y esta enfermedad hacía que él necesitara transfusiones de sangre constantemente. Así que sus enfermeros se pusieron en la tarea, como el hombre tenía mucho dinero, se pusieron en la tarea de buscar personas que tuvieran el tipo de sangre de él, los mataban desangrándolos y luego los arrojaban a unos sitios que allá en Cali se llaman mangones, que es un lote baldío lleno de pasto, ¿sí? Pasto alto. Entonces los arrojaban allí y muchas de las víctimas eran niños. Muchas de las víctimas fueron niños. Entonces, la historia del monstruo de los mangones marcó la historia de Cali durante algún tiempo, pero hoy, bueno, hasta antes de venirme para acá, había la tumba del hombre allá en el cementerio central de Cali. Era una de las tumbas más visitadas.
porque supuestamente como a él le habían aplicado tanta sangre de niños inocentes, él ahora hacía milagros. Ay, qué belleza. ¿Se da cuenta? Pero noten ustedes eso. Es como decir que ahorita, y no que le esté deseando la muerte al señor Garavito, ¿sí? Pero es como decir que ahorita el señor Garavito muere y entonces después de haber asesinado y violado a tantos niños se convierte en el santo patrono de los niños. Y entonces de aquí en adelante le van a orar a San Garavito. Esto es lo que los judíos estaban pensando. Ellos decían, no es posible que alguien que haya sido condenado a la cruz me diga que es el Salvador del mundo. No tiene sentido. Para ellos eso no tenía sentido. La diferencia entre el Señor Jesucristo y el señor Garavito, ¿cuál es? Que Jesús era inocente. Totalmente. Él no merecía ir a la cruz porque él no tenía ninguna culpa de nada. No merecía ir allá. Y él muere en el madero considerado como un hombre maldito, pero no por sus propias culpas, sino por las culpas suyas y mías. Eso es lo que lo hace diferente, totalmente. Y es allí donde la palabra de la cruz debe tomar para nosotros, como dice la segunda parte del versículo, poder de Dios. ¿Sí? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hermano, algo que nosotros debemos tener en claro es que el Señor Jesucristo no lo cogió por sorpresa el que tenía que ir a la cruz. Al Señor Jesucristo no lo cogió en una condición de decir, bueno, pues ya tocó hacerlo porque no hay nada más que hacer. No. Él lo sabía desde antes de la fundación del mundo y estuvo dispuesto a hacerlo todo el tiempo. Todos, si ustedes miran el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que se habla mucho de lo que iba a ser el Mesías. Y, digámoslo de alguna manera, el que más menciona y más profundamente, más certeramente habla es Isaías, cuando dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Sí? Y luego dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermano, algo que usted debe tener en cuenta es, en el versículo dice, el castigo de nuestra paz. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir? Quiere decir específicamente que para que nosotros pudiésemos volver a la paz de Dios, necesitábamos un castigo. ¿Sí? Pero algo que nosotros debemos tener muy claro, y escúcheme bien, porque esto debe ser para usted tan claro como el agua. Aunque usted y yo pagáramos con nuestra vida, la deuda no quedaría saldada. ¿Me hago entender? Por eso cuando dice el castigo de nuestra paz fue sobre él, está diciendo él era el único que podía entregar su vida para llevar el castigo nuestro y darnos así la paz. Hermano, aquí Pablo está siendo claro y está diciendo, mire, para ustedes la palabra de la cruz es locura.
Y vamos a encontrar a muchas gentes en el mundo para quienes hablar de que Cristo murió en la cruz y perdonó nuestros pecados es loco. Hay mucha gente que, no, a mí no me interesa saber de religiones ni nada de esas cosas. Eso le lavaron el cerebro. Y mire, hermano, usted ve a la gente allá afuera y la gran mayoría carga que la estampita, que la cadena, que la camándula, que no sé qué, una cantidad de cosas, pero ni siquiera saben qué significa eso. Ni siquiera lo saben. ¿Sí? Pregúntenle a cualquiera allá afuera qué significa colgar a un hombre en la cruz. A ver si le pueden decir qué es. Y la respuesta será, yo no sé. Hermano, algo que usted y yo debemos aclarar es, sí, el Señor Jesucristo fue puesto en un madero y eso lo convertía en un hombre maldito. ¿Sí? Maldito por la sociedad, maldito por Dios, porque en ese momento Él no estaba pagando su propio pecado, porque no tenía. Estaba pagando el suyo y mío. Y nosotros no valoramos eso que Él hizo. Nosotros no lo vemos como importante. Y hoy, como creyentes, mucha gente dice, sí, el Señor murió en la cruz, pero es más importante el Espíritu Santo. Imagínense eso. Hay personas en este momento que se dicen cristianos y lo que más les importa es hablar en lenguas, es echar fuera demonios, es hacer cantidad de cosas raras, que tener en claro qué significó que el Señor fuera clavado en la cruz por nosotros. Eso no les interesa. Porque han cambiado el orden natural de las cosas. El orden natural que el Señor estableció, Dios estableció, es que el Señor Jesucristo es delante de quien todas las rodillas se van a doblar. No es al Espíritu Santo, es delante del Señor Jesucristo. Y no estoy menospreciando al Espíritu Santo de ninguna manera, sino que estoy diciendo que hay personas que hacen mayor hincapié en que la persona más importante de la Trinidad es el Espíritu Santo, porque es el que nos da los dones, para así podernos ver, para así poder hacernos notar a nosotros. Olvidan lo que Pablo dice al final de este capítulo: el que se gloría, gloríese en ¿quién? En el Espíritu Santo, en el Señor. ¿Se da cuenta? Hermano, el Espíritu Santo no está aquí por su propia cuenta. El Señor dijo, yo rogaré al Padre y Él os enviará otro consolador. Por eso es necesario que yo me vaya. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, este versículo 18 a nosotros nos tiene que hacer pensar, unido toda la magnitud del versículo, dice, para algunos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. El poder de Dios se manifestó en ese momento. En ese momento de la cruz se manifestó. Y eso fue lo que nos mandó, a predicar la cruz. No a que nos colguemos la cruz, no a que tengamos el muñequito colgado en la cruz todo el tiempo, porque Él no se quedó ahí. La Biblia nos relata específicamente que después de su muerte Él fue bajado de allí, fue sepultado en una tumba, un sepulcro, y nada más.
Se levantó al tercer día. No es para que carguemos una crucecita, pero sí podríamos usar eso como herramienta para predicar. Cuando usted ve a alguien con una crucecita, pregúntele, ¿qué significa eso? ¿Qué significado tiene para usted eso? Y aproveche esa oportunidad para anunciar la palabra de la cruz. ¿Sí? Porque le aseguro que no es que me la regaló mi mamá y ella quiere que yo me la ponga porque es el amuleto. ¿Y sabe quién está colgado ahí? Bueno, me dijeron que Cristo, pero bueno, de ese que está supuestamente colgado en esa crucecita, yo te quiero hablar. Él no se quedó ahí. Él fue quitado de ahí. Fue sepultado. Estuvo 3 días enterrado. Y luego se levantó. ¿Y sabe dónde está ahora? Sentado a la diestra del Padre. ¿Ve? Ahí tiene una forma facilita de predicar la cruz. El Evangelio, que para algunos será locura. Porque la gran mayoría tiene sus cruces, pero no sabe qué es. Entonces, usted y yo ya no nos vamos a centrar en los que no, para los que es locura, sino que nos vamos a centrar en nosotros. B, dice ahí, la parte B, a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermano, aquí quiero invitarle a pensar un poco. Y quiero invitarle a hacer un autoanálisis. Para usted, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Es una locura? ¿O es el poder de Dios manifestado? ¿Qué es para usted? Y no me diga simplemente porque quiere quedar bien, sí, poder de Dios, sin ni siquiera saber qué significa que sea poder de Dios. Porque le pregunto, ¿qué cree que Pablo estaba queriendo decir cuando dice que el Evangelio de la cruz es poder de Dios? ¿Qué cree que está queriendo decir Pablo? ¿Cree usted que simplemente está diciendo, no, que Dios tiene poder para esto y para lo otro? Que Dios es todopoderoso. Eso es verdad. Que Dios nada le queda grande. Eso es verdad. Pero es la realidad. Hermano, cuando Pablo dice que la palabra de la cruz es poder de Dios, lo que está diciendo es, mire, usted, los únicos que tienen la característica para entender lo que significó esa obra en la cruz, son los creyentes. Porque usted me puede decir, sí, pastor, yo creo que el Señor murió en la cruz. Pastor, yo creo que Él fue sepultado. Pero lo que me cuesta trabajo creer es que haya resucitado. Eso sí me cuesta. ¿Y sabe algo, hermano? Ese es el problema para muchos. Ese es el problema para muchos. Primero, cuando dice que la palabra de la cruz es poder de Dios, está diciendo
¿Cómo fue posible? ¿Cómo es posible que Dios haya puesto a su Hijo en un madero y haya cargado en él el pecado de todos aquellos a quienes él había escogido como sus hijos? Y lo castigara por el pecado que él no había cometido. ¿Sabe algo? A veces somos muy laxos al hablar del sacrificio del Señor. Y algunos tal vez hasta pueden llegar a pensar que se lo merecía. Porque algunos llegamos a pensar que nosotros no somos tan malos, que nosotros no merecíamos ese castigo, que fue exagerado de parte de Dios entregar a su Hijo de esa manera. ¿Sabe algo, hermano? Y no porque quiera sacar el pecho ni nada, pero en una ocasión, cuando me tocó en el seminario hacer una obra de teatro y tomar el papel del Señor Jesucristo en la crucifixión, el Señor me permitió de alguna manera sentir muy poco de lo que Él pudo haber sentido en ese madero. Estar ahí colgado, no clavado, pero sí colgado de un palo, causa molestia para respirar. El peso del cuerpo y tratando de sostener solo con sus brazos es algo que hace que uno se agite fácilmente. Y luego cuando vinieron con la lanza, habíamos preparado una tintura de salsa de tomate en la punta de una lanza para que cuando me tocaran se rompiera y se regara. Pero la bolsa no se rompía y el hombre de verdad me estaba chuzando y yo sentía el dolor allí y decía: Señor, definitivamente haber estado en tu lugar nunca lo hubiera querido. Pero ¿sabe algo? Él sí quiso estar en mi lugar. Él sí quiso estar allí por mí. Y el problema es que nosotros creemos que no merecíamos estar allí. Aún como creyentes, porque a veces podemos encontrar a personas que nos hacen pensar, o que quieren pensar ellos mismos, que ellos no eran tan malos, que ellos no merecían un castigo tan fuerte. Pero ¿sabe algo, hermano? La única manera en la que usted y yo podemos llegar a entender qué es poder de Dios, la palabra de la cruz, es cuando hemos podido reconocer que nosotros debíamos estar en ese lugar. Nosotros creemos de alguna manera que los males que hemos cometido se pagan con algún castigo pequeño. El ladrón cree que con ir a la cárcel
y dañarse más es suficiente castigo para él. Pero si el ladrón entendiera que la pena de muerte vendría sobre él por robarse cualquier cosa, le aseguro que serían menos los que practicaran el robo. Si nosotros entendiéramos como creyentes que lo que merecíamos es ir al infierno, saldríamos con más ahínco a predicarle a aquellos que no queremos que se vayan para allá. Saldríamos con más fuerza y lucharíamos si fuera necesario, como lo hicieron los primeros cristianos. Ellos estaban enfrentados directamente a la muerte. Se sabía que si un creyente le manifestaba a otra persona al serlo, era su sentencia de muerte. Porque en ese momento la iglesia estaba siendo perseguida. ¿De qué manera? Pero como hoy no hay persecución, entonces es fácil ser creyente. Es fácil decir que se es creyente. Pero cosa muy distinta es serlo. Algunos oran diciendo, y el Señor Jesucristo hace mención de eso, dice, algunos oran diciendo que ojalá viniera pronto. Dice, ¿para qué pides que venga pronto? ¿No sabes que será un tiempo muy duro? Será un tiempo de destrucción, será un tiempo de persecución. Así que, ponga cuidado. Y sí, hermano, nosotros queremos que el Señor venga pronto. Pero Él no va a venir sino hasta el momento en el que ya está establecido que vendrá. La cuestión es, nosotros no podemos quedarnos quietos. Eso es lo que Pablo está también tratando de decir aquí. Miren, queridos corintios, ustedes están en una situación de división. Unos dicen ser de Pablo, otros dicen ser de Pedro, otros dicen ser de Apolos, otros dicen ser de Cristo. Yo no morí por ustedes, el que lo hizo fue el Señor Jesucristo. Yo no puedo salvar a ninguno de ustedes, el que salva es el Señor Jesucristo. Lo único que yo puedo hacer es predicar la palabra de la cruz, aunque para algunos de ustedes sea loco y para otros sea poder de Dios. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Y es lo que usted y yo, hermano querido, tenemos que tener en claro. ¿Sabe algo? Lo peor que como creyentes podemos hacer es callar. Es lo peor que podemos hacer. Porque recuerde algo, el refrán dice que el que calla, otorga. Ayer hablábamos con los muchachos y les decíamos, mire, no hay cosa más terrible que nosotros quedarnos callados cuando vemos que alguien está haciendo algo mal, porque no hacemos cómplices. ¿Sí? Si yo veo que una persona está robando y yo no digo nada, así yo no haya tomado nada, soy cómplice de robo. Y algo que ustedes y yo nos debería caracterizar, que a ustedes y a mí nos debería caracterizar todo el tiempo, es nunca guardar silencio ante el pecado. Nunca. Delante de quien sea.
Porque es que nosotros pensamos primero, no, es que si yo le digo va y se ofende. Es que si yo le digo de tal manera, de pronto va y no me vuelve a hablar. De pronto va y se viene en contra mía. O cosas como esas. Eso es probable que pase. Pero ¿qué prefieres? ¿Que te dejen de hablar? ¿Que se vengan en contra tuya? ¿O ser cómplice? ¿Es preferible ser cómplice? De ninguna manera. De ninguna manera. Hermano, ustedes y yo estamos llamados a predicar la locura de la cruz para aquellos que se alocan, pero con la convicción de que es poder de Dios para mí. Si usted tiene claro lo que sucedió en la cruz, ¿por qué no lo predica? ¿Por qué no lo enseña? ¿Cuál es la razón para callar? Note que Pablo está hablando a la iglesia en Corinto. Y se supone que en la iglesia están los creyentes. Pero aún los creyentes estaban divididos. Y Pablo está diciendo, aún entre ustedes, en medio de esta división, es exactamente lo mismo que está pasando allá afuera, porque unos piensan que eso es locura y otros creen que es poder de Dios. Pero lo importante es predicar la palabra de la cruz. Así muchos piensen que es algo loco. Así muchos piensen que es algo que no tiene razón de ser, que es algo sin sentido, que es algo que está mandado a recoger, tal vez. ¿Sabe algo? Como lo decía esta mañana en la escuela dominical, la gran mayoría de veces, o la gran mayoría de creyentes, o susodichos creyentes, en el mundo entero, hoy, son facilistas. Y son facilistas porque los predicadores se volvieron facilistas. Porque los predicadores dejaron de anunciar el evangelio de la cruz por anunciar un evangelio diferente. Y acuérdese lo que dice la Escritura. Y Pablo es muy concreto cuando lo dice, la palabra lo dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare un evangelio diferente del que hemos recibido, sea maldito por Dios. Anatema. La facilidad del evangelio que se predica hoy, en donde solo importa que usted traiga dinero para sostener la obra, donde solo importa que usted tenga un ratico y no importa qué haga en el resto de semana, lo importante es que cumpla. Ese evangelio es un evangelio maldito, porque no es algo que va conforme a las Escrituras. Como hablábamos en esta mañana, el creyente debe ser caracterizado por ser nueva criatura. Debe ser caracterizado por eso. No tener simplemente un nombre encima, sino que se note donde quiera que vaya que es alguien diferente. Que la persona pueda decir, oiga, yo veo algo diferente en usted, ¿qué es? Y usted puede decir, soy hijo de Dios. No con orgullo, sino con convicción. Soy hijo de Dios. Y le aseguro que cuando usted diga a alguien que es hijo de Dios, abrirá muchas puertas para predicar. Porque lo primero que van a decir, tú también, ¿así? Arranque. Predique el evangelio de la cruz. Predique.
final se darán cuenta que cuando predicamos el Evangelio de la cruz, es cuando el Señor añade los que han de ser salvos. Es cuando el Señor empieza a traer a aquellos a los que les hemos anunciado el verdadero Evangelio a sus huestes. Pero lo que nos tenemos que reconocer es que como no hemos predicado el Evangelio de la cruz, sino que nos hemos dedicado a predicar otras cosas, entonces, por eso no vemos que Dios añada los que han de ser salvos. No lo vemos. Y no lo vemos porque sencillamente estamos pensando en, no, es que yo no quiero que la gente piense mal de mí, es que yo no quiero que se enojen conmigo, yo no quiero que me dejen de hablar, yo no quiero que, yo no quiero que, yo no quiero que. ¿Y sabe por qué, no? Porque a veces es más importante lo que los demás piensan de ti que lo que Dios piensa de ti. Y eso debería ser lo que más nos preocupa. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Cómo me ve Dios? ¿Soy su hijo? ¿O soy alguien que quiere aparentar ser hijo? Yo quiero preguntarle algo a todos los que somos padres. Imagínense, señoras esposas de los que estamos aquí, que el día de mañana tocan su puerta. Usted abre y encuentra un niño, 12, 13 años, 17 en el caso mío, no sé cuántos de ustedes, y diga, es que ando buscando a mi papá. Y usted diga, ¿y cómo se llama tu papá? Se llama Hernando Lombano. Hernando Lombano. Y ella me pregunta a mí, ven Hernando, allá afuera hay un muchacho de 17 años que dice ser tu hijo. ¿Qué tienes que decir? El problema es que si algo así pasa, entonces ella lo mira a mí y va a decir, y se parece. $17 años, hijo mío. Vamos a ver. ¿Sabes? Miro al niño y le digo, ven, ¿y quién es tu mamá? No, mi mamá es fulana de tal. ¿Cuántos años tiene? 17. Podría acercarme a mi esposa y decirle, no es hijo mío. ¿Y sabe por qué? Porque hace 17 años estoy contigo y nadie más ha estado conmigo. Así que es imposible de cualquier manera que sea hijo mío. Si tuviera 20, 25 años, podría pensar. Pero de 17 años, no. Y lo puedo garantizar. ¿Me hago entender? ¿Qué quiero decirles con esto? Muchas personas, dice la Escritura, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hice. Y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad.
no os conozco. ¿Se dan cuenta? Hermano querido, algo que usted y yo debemos tener en claro es que nadie se puede hacer pasar por hijo sin serlo. Nadie. Y estoy hablando aquí, porque aquí ahorita usted puede ir a una prueba de sangre. Venga para acá, mijo, vamos a hacer una prueba de sangre y vamos a ver si usted realmente es hijo mío. Yo lo tengo claro, pero para darle claridad a mi esposa, para darle claridad a mi familia y para darle claridad a usted, vamos a sacarnos una prueba de ADN. Y el resultado será negativo totalmente. ¿Me hago entender? De tal forma que dice la Escritura también de esa manera, que el Señor sabe quiénes son sus hijos. No se puede infiltrar ninguno allí. Pero algo que quiero dejarle muy claro hoy. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sabe qué le quiero dejar claro? Que a los hijos de Dios se les nota que son hijos de Dios. Así como cuando algunos dicen de tal palo tal astilla. Así como cuando algunos dicen es que es la misma cara del taita. Hermano querido, sucede exactamente lo mismo. A los hijos de Dios se les nota que son hijos de Dios. Y lo que nos tenemos que preguntar nosotros es, ¿se nota? ¿Se nota que somos hijos de Dios? ¿Se nota en ti el ser una nueva criatura? ¿Se nota en ti ser alguien que camina bajo los preceptos de su Padre? Hermanos queridos, si no se nota, preocupémonos. Preocupémonos. Y si se nota, preocupémonos más. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una responsabilidad grandísima encima. Hermanos, recuerde algo. La palabra del Señor dice que somos sus embajadores. Y el ser sus embajadores implica que nosotros debemos en toda parte dar testimonio de aquel que nos mandó a ser sus embajadores. Así que, hermano querido, quiero decirle más esto. Sí, vamos a encontrar gente que va a pensar que lo que nosotros anunciamos está loco. Vamos a encontrar personas que nos van a decir lameladrillos, que nos van a decir extremistas, radicalistas y cualquier otra cantidad de términos que se puedan imaginar. Vamos a encontrar personas que se vayan a levantar contra nosotros, pero es lo que la palabra del Señor dice. ¡Ay de vosotros! Cuando seáis recibidos por todos los hombres, aceptados por todos los hombres. ¡Ay de vosotros! Porque también dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermano, ¿le está pasando eso contigo? ¿Te están vituperando? ¿Te están persiguiendo? ¿Te están diciendo cosas malas de ti? ¿Pero las dicen porque las haces? ¿O las dicen porque quieren
opacar la luz que brilla en ti? Eso es lo que tenemos que preguntar. Isaías capítulo 60 dice: levántate y resplandece. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Acuérdese que el Señor nos dijo que fuimos nosotros colocados como luminares en el mundo. Y Él dijo: mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Hermanos, usted y yo seguimos en este mundo y tenemos que seguir siendo luz. Pero se debe notar en nosotros el que son esas nuevas criaturas. Se debe notar en nosotros el que el poder de la predicación de Dios, el poder de la predicación de la palabra, se ha vuelto en nosotros el poder de Dios. No hay otra forma. Así que, hermano, aquí Pablo pone en balanza dos cosas. O eres los que consideran que es locura, o eres de los que consideran que es poder de Dios. ¿En cuál estás? ¿Hacia qué lado te va a inclinar tu balanza? ¿Locura? ¿Poder? Piensa. Y que Dios nos guíe a que siempre se incline hacia el poder de Dios, pero porque se vea manifestado en nosotros. ¿Estamos? Vamos. Padre, venimos ante tu presencia nuevamente, dándote gracias, porque un día nos sacaste, como dice el Salmo, del lodo cenagoso, de la desesperación, y pusiste nuestro pie sobre peña y enderezaste nuestros pasos. Gracias porque un día quisiste tomar el lugar que nos correspondía a nosotros y con el cual ni siquiera alcanzábamos a cubrir una parte de la deuda. Pero tú lo tomaste ese lugar y pagaste toda la deuda, llevando sobre ti una culpabilidad que solo era nuestra y que por ella merecíamos ser arrojados al más profundo del infierno. Pero lo hiciste a expensas de sufrir en tu cuerpo todo el dolor, todo el odio, todo el castigo que tu Padre exigía por causa del pecado nuestro. Y por eso fue que tuviste que sufrir tanto. Y por eso gritaste. Y en ese momento de dolor, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tuviste que sufrir el alejarte de tu Padre para llevar nuestro pecado en la cruz. Señor, no queremos ser de los que menosprecian ese sacrificio. Te damos gracias porque nos permitiste tener la posibilidad de conocerte, de ser llamados tus hijos.
y de poder sentir ese poder de Dios manifestado en la predicación. Oh Dios, perdón por las veces en las que de alguna u otra forma hemos menospreciado ese sacrificio tuyo. Y ayúdanos a valorarlo tanto que nunca estemos callados anunciando tu verdad a aquellos que no te conocen, pero también a los que te conocen y andan alejados de ti. Ayúdanos, Señor, a no dejar en ningún momento que haya algo que sea más importante que tú. Y ayúdanos a ir caminando, sembrando, como dice tu palabra, la preciosa semilla. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.